¿Eso está grabando? Buenas tardes, muchas gracias por venir a esta presentación. La primera, del autor Roms, viene de muy lejos para estar con nosotros y de verdad quedarle muy agradecido. Después tendré un aplauso para él en esta pequeña presentación. Él es psicólogo, lleva toda su vida, como muchos de nosotros, en estos temas y hace 4 o 5 años lee un libro de un compañero que está en estos temas. Él lee el libro, lo lee completo y comienza a sacar una serie de notas, en principio para él, es una persona percusiva, en el caso mío. No contento con lo que lee, empieza a investigar, y la investigación es una cosa que hoy en día pues, parece muy ya, ¿verdad?, extraña, una investigación. La investigación como perito judicial, investigador criminal, pues creo que es un poco de temas complicado. Se trata de trabajo de laboratorio, trabajo que se puede hacer, como en el caso de eso, que se puede llevar a cabo. Trabajo de investigación, de testeo, de preguntas a testigos, acudir a una serie de lugares, si es el caso. También trabajo de biblioteca, como decía el evidente escritor Julio Solari, al que yo sigo bastante. Y después de esa investigación privada, personal, se da cuenta de que lo que ha leído de ese compañero de ufología, la idea que él propone, algo que habla de la distorsión, es decir, que la causa paranormal que existe detrás de las supuestas apariciones de esos llamados ovnis, que la mayoría pensaban, yo lo creí durante más de 30 años, que eran señores pilotos tecnológicos venidos en naves de otro o de otros planetas. Es un fenómeno realmente el ovni que es envuelto más en el paranormal que en lo tecnológico, por lo cual llegamos muchos a la conclusión, aquel autor que Arturo Once y yo lo propone en su libro, y se habla de distorsión, es decir, que cada testigo es utilizado por la causa paranormal, un poder inteligente que está más allá del fenómeno ovni, que lo dirige, utiliza del patrón de creencias de cada individuo, por eso no hay dos casos son iguales. Por eso Juan José Benítez habla de 1000 casos de humanoides, el ufólogo portugués o brasileño Javier Humberto Pereira en los años 70 hablaba de 333 títulos, Jacques Vallée, pues también tengo, digamos, sería el rey de la ufología realmente de este hombre, digamos, muchos olvidados. Y Sisto Paz, porque tengo una amistad de muchos años, también habla de 60, 60 y tantos tipos. No hay dos casos iguales. ¿Cómo es posible? Porque existe una inteligencia paranormal. El fenómeno ovni sería real, pero está dirigido por una entidad, a que yo llamo invasor mental, contra la gente X y la gente externa. Y cuando él lee ese libro, y esto es muy importante por lo que él escribe, que tengo en mis manos, yo lo he leído también, por cierto, llega a la conclusión de que esa distorsión no es algo inventado por esa persona, sino que ya existía. Había habido otras personas que en las décadas pasadas, pues, insisto, aquí tenemos tristemente desaparecido hace ya un tiempo, aquí en este trabajo de la revista Año Cero, no sé si fue en agosto del año 90-91, Ignacio Dalmau de Rojas Marcos hablaba, entre otras, de ese tipo de creencias, de que existe un poder, de hecho en uno de mis libros también, de hace 4 años, hablo de ello, y incluso en otro libro más antiguo, 2009, de hecho Willy Strieber en el año 85 escribe Comunión, donde él cree que los seres que le habían abducido en el estado de Nueva York eran seres más ligados con lo paranormal, con lo espiritual, inclusive que con lo tecnológico. Y después en el año 89, el eminente actor Christopher Walken sale la película Comunión. El fenómeno ovni es muy difícil. No solamente son seres que vienen de otro planeta, la posibilidad de que estos sean la explicación, que esta sea la explicación a esas naves y a esos seres que se aparecen. El fenómeno es real, pero hay hasta 300 hipótesis. Recordad que en filosofía no lo sé, no estoy seguro, pero en investigación científica, ¿verdad?, cuando se habla de la teoría de la distorsión, no es correcta. Porque en páramos científicos, teoría es un cuerpo de leyes. Teoría es un cuerpo de leyes, gracias, bien establecido. Hipótesis es una conjetura sobre una observación no constatada. Son diversos pasos de método hipotético dedúctico y antes de llegar a la teoría hay que haber pasado por la hipótesis. Cuando esto sea algo completamente demostrado, ya no hablaremos de hipótesis, hablaremos de teorías, como la teoría de la dilatación del tiempo, de la velocidad de la luz, el efecto de Einstein, o de la derivada de los continentes o la superficie terrestre, cosas demostradas por la ciencia, ya no son hipótesis, son teorías. Señor Arturo Oms no solamente estudia el libro de ese compañero, sino que se dedica a ir a otros países, ¿verdad?, aparte de hecho toda la labor de investigación
accesoria, gabinete, comparación de unos temas con otros. Se va a Estados Unidos, habla con Denis Stines, se va a Francia, habla con Bertrand Mejet. Por tanto, es un trabajo no hecho por dinero, yo estoy seguro. Y por eso estoy aquí, aparte de que coincido con él, y hay que respetar el trabajo de los ufólogos, que algunos cayeron, ¿verdad? Cayeron como en la Guerra Mundial, luchando por lo que creían y que dejaron sus trabajos. Salvador Freixedo, en fin, hablaríamos de muchos. Por supuesto, vuelvo a mencionar, yo creo que se lo merece Jack Valier. Ya presionaron Eric Paul Inglesby, pastor anglicano desaparecido, que estaba convencido de que el fenómeno OVNI estaba envuelto en algo inclusive espiritual diabólico. Es decir, es un trabajo que ya existe, no es invención de ese autor, y este libro pone de manifiesto, según las normas de buena prensa, la crítica cuando ésta se realiza debe tener una serie de pautas. Debe ser equidistante, debe ser relevante y correcta, verídica, cierta, real, con lo que se ha estudiado, debe poner de énfasis en lo positivo y también lo negativo y de una forma respetuosa. Les aseguro que es el caso porque lo he leído. He podido tener evidencia suficiente para saberlo. Es un libro imposible que se podría recomendar para iniciarse en la ufología, pero no es un libro de caso, es un libro de lo que a mí me gusta y por eso estoy aquí. Filosofía de la ufología. Cuando los zombies aterrizan, cuando después se van, la que vuela la cabeza. Por todo su trabajo, por su valor al hacerlo, que primero en España, ojalá haya otros autores que lo hagan después de este señor, y por haberse dado la caminata de venir desde los mandados, por supuesto, desde Andorra hasta aquí estar con nosotros, quiero dar las gracias y les pido un veredicto de inocencia para el caso que tenemos sobre el estrado, para el libro Distorsión para la ufología, Historias de un ser fallido, y para su autor, el señor Arburons, al cual le agradezco estar aquí. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo este libro es, a lo mejor algunos lo ven como una ida de olla, ¿no? Aquí el amigo Pablo que está, y seguramente cuando hablamos de libros, muchas veces lo que buscan los autores es vender el libro, ¿no? No es mi caso, yo no busco vender el libro. Yo lo que quiero es que la gente que tenga este libro, de hecho lo he dicho en muchas ocasiones, me parece que imprimí 500 copias y he regalado más de 200 de estos ejemplares, ¿no? O sea, el objetivo no es un objetivo crematístico, es poner los puntos sobre las síes, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Estamos en una sociedad en la que hoy en día hemos logrado unos ciertos avances. Y estos avances, Jorge, como tú bien sabes, en la ciencia sobre todo, son a base de prueba-error, pero sobre todo a base de crítica. Es decir, vamos a mejorar, vamos a criticar los trabajos de los demás, los vamos a cuestionar, vamos a ver si tienen una base científica, si tienen una base sólida, y vamos a hacer unos contraestudios. Este libro sencillamente es un contraestudio, ¿no? Yo leo la teoría de la distorsión, que además, pues como muy bien explica Jorge, para mí no es una teoría, es una hipótesis, y quedo un poco, pues no sé cómo explicarlo, ¿no? Que no sé cómo explicar muy bien este sentimiento como lo quedo, ¿no? Pero quedo un poco así como, podríamos decir, entristecido. Más bien dolido, ¿no? En el sentido de decir, bueno, se han utilizado ciertos pasajes de ciertos autores para crear una especie de cóctel y decir que es algo completamente nuevo. Yo hoy empiezo a investigar un poquito y empiezo a darme cuenta de que la distorsión empieza a tener muchos elementos coincidentes con lo que llamamos parafología de toda la vida. No solo eso, sino que además me doy cuenta de que grandes escritores, grandes investigadores de hace muchos años, podríamos decir que fundadores de la ufología en España, ya habían hablado de estas cuestiones que Caravaca, en este caso, calificaba como un reset, ¿no? El reset, el gran reset de la ufología. Voy a presentar una teoría que lo va a resetear absolutamente todo. Y resulta que el reset, pues no está el reset, sino que estamos frente a simplemente la utilización parcial de ciertos conocimientos que ya arrojaron hace muchísimos años grandes autores sobre ufología, y muchos de ellos españoles. Tenemos que recordar también que una de las cunas más importantes de la ufología en España
también nace en Cataluña, por grandes investigadores catalanes, ¿no? En este libro está Andrés Sabalcaixa, está Josep María Casas-Huet, está Hilary Evans, está Dennis Stillings, está Bertrand Meust. Pude romper este círculo hermético que mantiene Bertrand Meust a su alrededor. Yo creo que en los últimos 15 años Bertrand Meust no ha concedido ni una sola entrevista sobre ufología, a prácticamente nadie, muy pocas quizá. ¿Y por qué lo logro romper? Por dos cuestiones. La primera es gracias a Isabel Arranz, que lo conoce y me hace un poquito de cicerone para que pueda hablar con Bertrand, porque yo lo había contactado en muchas otras ocasiones, y además pues él había tenido un ictus, no hacía demasiado, y su salud estaba un poco delicada, ¿no? Y al final pues me escribió su sobrina, y al final pues explicándole toda la cuestión y que además pues mantenía una relación de amistad con Isabela, me dice que de acuerdo, que vaya a verlo. Y le explico todo esto, ¿no? Y cuando le explico lo del agente externo, se pone las manos en la cabeza, de hecho lo tengo grabado, y dice, hombre, pero si esto es el agente X. Y presuponer, además, que es un agente externo, es mucho presuponer, porque puede ser externo, interno, de otra dimensión, de otro planeta, puede ser muchas cosas, ¿no? Por eso yo lo llamé el agente X. Y esto lo hizo en el año 76, me parece, si no me equivoco. Entonces, esto además me anima mucho más a seguir con esta investigación. Luego caigo sobre un artículo de una persona que hoy está aquí, a la que tengo que agradecer en gran manera, que es Moisés Garrido, y nos hablaba de la mimetización. Un concepto que yo encuentro mucho más adecuado que no distorsión, ¿no? Porque distorsión, mira, al final, te voy a hablar, ¿esto qué es? Si lo distorsionamos, no sabemos si es un bolígrafo, si es un poste, si es un mondadientes o si simplemente pues es un lápiz, ¿no? Si lo mimetizamos en otra cuestión, lo mimetizamos en una nave espacial, lo mimetizamos en un vehículo, lo mimetizamos en un ser que nosotros podamos interpretar como humanos, pues eso ya es un término mucho más adecuado. Entonces, a mí, es que ni el término de la... Claro, es que ni eso cuadraba, ¿no? Entonces, a mí hay dos cosas que me sorprenden mucho de un investigador con un bagaje como el que escribe sobre esta teoría, ¿no? Entonces, o bien ha rascado simplemente la superficie y no ha investigado suficiente, o bien ha escrito este libro de forma consabida. Yo no lo puedo decir ni aclarar porque a mí me bloqueo en absolutamente todas las redes sociales y no puedo deciros otra cosa, ¿no? Lo que sí que os digo es que este libro es un trabajo en el cual he invertido mucho tiempo, una cantidad de dinero importante, porque he tenido que viajar muchos kilómetros. Y la verdad es que, más allá de todo esto, ha sido una experiencia muy grata, porque bueno, pude conocer al gran Dennis Stillings, cuando la primera vez que le llamo también. Curiosamente, ese eje pivotante que es Isabel Arranz, ¿no? Que también lo conocía, porque yo llamo un día a Isabel y le digo, ostras, me gustaría, digo, ¿tú sabes dónde puedo conseguir el libro de Stillings? A ver, pues yo lo había intentado buscar por 50.000 sitios, no lo encontraba, al final lo encuentro, pero entre medio me dice Isabel, uy, Stillings debe estar muy mayor. Y yo, debe estar muy mayor, eso es que aún está vivo, ¿no? Y entonces, efectivamente, lo logro localizar, le llamo por teléfono, hablo con él y le digo si le puedo entrevistar. Entonces, hago una entrevista telefónica y la calidad del audio es pésima, estamos en medio de la pandemia y le digo, mira, Denis, cuando acabe esto y podamos volar, ¿te sabe mal que te venga a ver y hagamos esta entrevista en persona? Y Stillings me dice, este tío está loco, está zumbado. Dice, bueno, ¿quieres venir? Dennis Stillings vive en Valley City, o sea, poca broma. Ni los norteamericanos van a Valley City, poca broma, ¿eh?
O sea, llegas a Chicago, de Chicago te vas a Fargo, ¿vale? A Fargo, no sé si habéis visto la película Fargo, que hay un asesinato ahí perdidos en el culo del mundo. Pues ahí no. Tienes que alquilar un coche e irte a Valley City, ¿no? Voy con esta señora, que es mi mujer, mi exnovia también, y nos sentamos en un café que se llama, me acuerdo de toda la vida, Parlo, y antes se sentaba en el café a Parco un vehículo que yo llevaba, justo al lado de un semáforo, y había un tipo que llega en una ranchera negra con un sombrero de cowboy, y le digo a mi mujer, dame 2 hostias. Es Dennis Stillings. Vamos a conocer a Dennis Stillings en persona. Digo, dame 2 bofetones porque no lo veo. Una persona de la que has leído tanto, que has admirado tanto desde hace tantos años, ¿no? Y bueno, empezamos a hablar, nos enzarzamos ahí a hablar. Aquí fue una espiral de conocimiento. No os lo puedo explicar porque fue una experiencia realmente brutal, me emociona y todo, ¿no? Y al cabo de 3/4 de hora le digo, bueno, Denis, oye, ¿sabes que vamos a un hotel? Porque estamos aquí en una cafetería y, hostias, y no había grabado nada. Y me dice, no, vamos a mi casa, que ahí lo máximo que nos va a molestar es un gato que tengo un poco pesado, ¿no? Yo, vale, pues entonces agarramos el coche, seguimos a Denis hasta su casa y ahí pues pude entrevistarle, ¿no? Y bueno, todo esto está recogido aquí en este modesto trabajo. No es un trabajo mío, siempre lo he dicho, no me canso de repetirlo, no es un trabajo de Artur Oms, es un trabajo de Moisés Garrido, al que por favor pido un gran aplauso. Moisés, sé que no te va a gustar, pero para mí eres un maestro, y que conste en acta, y para mí es una persona de la cual he tenido el honor de conocerla en persona. Me ha abierto las puertas de su casa, igual que Claudia. La ufología me ha dado tanto, y una amistad tan grande como la que mantengo contigo, Moisés, bueno, no puedo expresarlo, ¿no? Entonces, no es un trabajo mío, es un trabajo de Moisés, de Isabela, de Artur, de Dennis Stillings, de Sergi Haber, buen amigo mío, y de muchas otras cosas, ¿no? Voy a contar un detalle de otra persona que también está aquí, que también sale en mi libro, que cuando lo han visto antes digo, sí que es alto, ¿no? Oh, por cierto, aquí está Rosa. Rosa, muchas gracias por venir. Y luego llega la parte yo he tenido que oír animaladas de todo tipo, ¿no? Me llama un día un investigador que conocéis todos, lo voy a decir porque yo soy muy bestia, Manu Carballal, y me dice, no, es que este libro no lo has escrito tú, a ti te han empujado. Digo, mira, Manu, llama a Isabela y dile que no he escrito yo el libro, por favor. Cuando recibió la primera copia del libro, un poco más sin embargo. Y de hecho, me llamó en 4 o 5 ocasiones, que aquí bastante de mi mujer lo puede certificar, diciendo, tú, estoy a punto de tirar la toalla. Qué mal escrito que está esto, cuántas faltas de ortografía. A ver, yo no escribo, yo me he educado en el sistema francés, entonces yo el español no lo he estudiado en mi vida, lo hablo, pero no lo he estudiado en mi vida. Entonces, he tenido que oír animaladas de todo tipo, ¿no? Este libro yo lo escribí porque sentía la necesidad de aclarar esta situación que a mí me parecía injusta y me parecía que se estaba pisoteando el nombre de estos grandes investigadores. Grandes investigadores gracias a los cuales hoy estamos todos aquí, ¿no? Y el misterio, pues hay muchas personas que se ganan muy bien la vida con el misterio gracias justamente a que estos investigadores sentaron esa pasión por esto que llamamos este cajón desastre, ¿no? que llamamos la ufología. Cuando acabo el libro, que Isabela pues, me lo corrige, luego me lo maqueta una empresa de Madrid, tengo otro problema. Yo no he impreso jamás en mi vida un libro y entonces llamo a otro buen amigo, que está por aquí también, el señor Pablo,
Y le digo, oye Pablo, yo no tengo ni idea, yo sé que esto no me lo va a editar nadie, porque esto es infumable, que lo edite una editorial, por lo tanto me lo voy a editar yo. ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Entonces Pablo aquí me pega un cop de mar, como decimos aquí en Andorra, y me da las guías para que este pequeño trabajo pueda salir y verlo. Entonces, pues bueno, simplemente es un trabajo que no es un trabajo mío, insisto, es un trabajo de muchísimas personas en el cual han colaborado muchísimas personas. Yo sé que seguramente no es un libro políticamente correcto, es un libro que va en contra de muchas personas mediáticas del misterio. Hay una crítica también a lo que es el misterio y al negocio del misterio, ¿no? A la iglesia del misterio, ¿no? Entonces, no todo vale para vender libros, para vender programas y para ser mediáticos, ¿no? Entonces, un poco también es lo que plasmo aquí. Pero sobre todo este libro es un libro homenaje a todos estos grandes autores. Curiosamente, además, y yo no sabía, Dennis Stillings y Hilary Evans eran grandes amigos. O sea, yo me entero allí, ¿no? En Valley City. Y, bueno, Dennis explica un montón de cosas de Evans, ¿no? Que está la entrevista en YouTube colgada. Esto está en inglés, si la queréis ver está en YouTube colgada, ¿no? Y me explica un montón de cosas, ¿no? Entonces este libro, insisto, es un homenaje a estas personas, a estos investigadores que gracias a ellos pues hoy estamos todos aquí. Y bueno, también dar las gracias a Rosa que ha venido con su hija y pues que es un esfuerzo también. Y nada, simplemente quería hacer esta primera presentación aquí en Alicante por una cuestión muy sencilla, ¿no? Sobre todo porque cuando llevo más de medio libro escrito, hay Moisés, evidentemente, pues aquí me ayuda mucho porque Moisés, yo en mi vida he conocido a una persona como Moisés. Es decir, tú llegas a su casa, te abre las puertas, lo tiene todo no ordenado, lo tiene. Yo este orden no lo he visto jamás en mi vida, lo puedo asegurar. No lo he visto jamás en mi vida. Cualquier cosa que le pidas, la tiene. Y evidentemente, pues esto ha sido mucho más fácil para mí, porque me ha podido proporcionar documentos de un valor para mí incalculable, ¿no? Escaneados, digitalizados, y evidentemente, pues algunos documentos que para mí han sido valiosísimos. Luego os voy a explicar dos curiosidades, porque este libro tiene dos prólogos. Tiene un prólogo que es de Moisés Garrido y otro prólogo de Sergio Sánchez. Sergio Sánchez, podríamos decir, que actualmente es uno de los historiadores de la ufología más reputados a nivel mundial, ¿no? Y me hace gracia, me hace mucha gracia, no hace mucho tiempo, ver a una persona muy mediática criticar de forma encubierta un libro muy sibilina, de forma muy sibilina, poniendo el libro de Caravaca sobre la mesa y los libros de Sergio Sánchez. Y dicen, estos sí que son libros que merecen, porque hay libros que no tienen ningún sentido, ¿no? Porque os puedo asegurar que este librito, como dicen algunos, de 240 páginas, se ha calado muy fondo y ha dado mucho que hablar, ¿no? Y dicen, no, es que hay libros que qué sentido tienen, ¿no? Y entonces yo pensaba, para mí, me venía la imagen aquella secuencia del Padrino, en el cual está parado en un semáforo y hay uno que empieza a gritar al otro, lo insulta, y el Padrino dice, este tiene medio suerte, porque si me llega a hacer lo mismo a mí, salgo aquí y lo traigo y lo mato, ¿no? Y entonces esta imagen que veía yo de este vídeo, que colgó en la red social X, yo estaba viendo este vídeo y digo, pues este hombre, yo creo que no se da cuenta que una de las personas que prologa mi libro es Sergio Sánchez y que además está diciendo negro sobre blanco que no es que yo tenga toda la razón, es que la hemeroteca es implacable, ¿no? Entonces,
para mí la reflexión es muchas veces decir las cosas como son y apoyarlas en documentos, evidentemente explicando todas las cuestiones. Y evidentemente pues muchas veces no pueden ser del agrado de todo el mundo, pero las cosas son como son, y son las que son, y lo que no vamos a hacer es manipularlas, ¿no? Y menos aún pues para generar un negocio, para vender un libro del cual pues, podamos vender decenas de miles de copias, y para mí esto es injustificado. Y para mí es muy grave porque representa dos cosas que son graves para mí. La primera es que la gente no lee. La gente no lee. Lamentablemente es así. Compramos el libro, lo ponemos en la estantería. Eso es. Este es el primero. Siempre se conoce más de lo que se puede decir. Ahí está. A algunos nos viene muy bien, Pero mira, la última novela de Daniel me la he leído. Mi última lectura ufológica fue la de Artur. Y el problema es este, pero lo más grave no es que la gente no lea, sino que la gente es tragacionista, ¿no? Es decir, bueno, me ponen un libro que pone aquí, no sé, distorsión, y me lo trago, y me lo creo, compro el libro, no me lo leo, y encima defiendo a muerte al autor, sin investigar ni un solo documento. Y estos, señores, es el mundo en el que vivimos hoy en día. No hay nada más. Entonces, la ignorancia campa a sus anchas, totalmente, es algo que a mí me alucina completamente, y muchas personas se piensan que yo he salido como una especie de champiñón en 24 horas. No, yo llevo más de 20 años haciendo radio en Andorra. Creé de forma conjunta, por accidente, un programa que se llama Sapiens en Andorra. De hecho lo creé yo, lo que pasa es que yo no trabajaba en la radio, Ferran sí, y lo creamos porque un día le hice una pregunta hablando a Ferran en un programa de economía, y ahí se crea Sapiens, ¿no? No solo esto, se crea Sapiens, se crea un congreso, y a ese congreso hay años que han venido 400 personas a Andorra, ¿no? Para hablar de ufología, para hablar de efectos paranormales y de muchas otras cosas. Entonces, yo llevo toda mi vida en este mundillo, lo que pasa es que estamos en Andorra, tenemos el alcance que tenemos, y tampoco la verdad es que no he intentado ser una persona tampoco demasiado mediática, ¿no? Pero, hombre, cuando leí lo de la distorsión, ahí dije, esto no puede quedar impune, esto para mí es muy grave y tengo que aclararlo, ¿no? Yo ya sabía que iba a recibir castañas de todos los lados, pero me da absolutamente igual. Por lo tanto, pues ahí estamos, aquí está este pequeño trabajo, insisto, no es mi trabajo, es un trabajo de muchas personas. Agradecer a todas las personas que han colaborado en este trabajo, porque la verdad es que ha significado mucho trabajo. Moisés me ha corregido algunas fechas que yo tenía mal, algunas cosas que había puesto mal, porque yo escribía con tanta mala leche, por decirlo de alguna manera, estaba escribiendo enfadado, ¿no? Que a veces, ostras, pues se te van cosas, ¿no? Y al final, pues no es un trabajo, insisto, no es un trabajo mío, es un trabajo de Moisés, de Isabela, de Denis, de Berján, de Mari, que ha aguantado. Bueno, Mari se casó un tipo que está un poco así obcecado con estas cosas y pues no le tengo que aguantar, pero la verdad es que es un trabajo de muchas personas, del amigo Pablo del que va aquí presente. Por cierto, Pablo, me quito el sombrero, amigo mío, por el trabajo que haces. Reeditar libros hoy en día es algo muy complicado. ¿Te has dado cuenta, verdad? Exactamente. O sea, editando, no reeditando, editando. Pero gracias a ti tenemos joyas. Muchas personas que no pueden comprar una primera edición, porque yo he comprado primeras ediciones. Yo tengo de todos los libros que hablo aquí, de casi todos he comprado las primeras ediciones, casi todos. Y os puedo decir que alguno me ha costado pues, un dinero, o sea, un dinero importante, hablamos de varios centenares de euros, un solo libro, Entonces, bueno, ya no os hablo de billetes de avión, de desplazamientos, etcétera, ¿no? Hacer lo que hace Pablo hoy en día, yo te quiero felicitar porque realmente es un trabajo que
que a mí me parece magnífico. Y también te quiero agradecer pues, que me hayas dado un golpe de mano con la presentación aquí en Alicante. Y también quiero agradecer al amigo Jorge, que hace poco que lo conozco, lo conocí subiendo un día. Yo hago muchos kilómetros, me paso la vida en la carretera, tenemos 4 hijos, tengo que trabajar pues, bastante. Y un día, estaba subiendo, pero no sé si era la 1 de la madrugada, y paso por Tárrega y estaba escuchando un programa de Josep Cozar, área hermética, y oigo una entrevista con Jorge. Paro el coche, envío un WhatsApp a la 1:30 de la madrugada a Josep Cozar y digo, Josep, te escribo porque te envío un mensaje porque soy muy despistado, no voy a olvidar, por favor, pásame el contacto de Jorge, tengo que hablar con él. Y entonces te das cuenta que aún hay personas pues, como Jorge, como Moisés, pues que de alguna forma continúan estudiando. También hoy está aquí una buena amiga que es Gemma Lozano. Ha escrito un libro que a mí me parece muy valiente, también que es un libro que hay que escribirlo. Siempre ha habido esta controversia con Humo, pero Gemma ha hecho una cosa muy buena que es presentarlo desde los anales, desde el principio. Entonces, es un libro muy bueno que analiza no la parte, podríamos decir, la más de salsa rosa, ¿no? Porque hoy en día el problema, lo que nos ocupa en el misterio hoy en día es que se han convertido muchos programas en programas de salsa rosa, ¿no? De salseo. Y entonces Gemma lo que hace es analizar Humo desde la vertiente más seria, más histórica y sobre todo desde el principio, ¿no? Entonces ahí también, y bueno, también pues Gemma leyó mi libro, hizo un post hace mucho, y gracias a Gemma, pues hoy en día puedo decir pues, que hay unas personas en Norteamérica que se han interesado. Curiosamente me está sorprendiendo un montón, porque se están yendo un montón de mis libros a Norteamérica. Eso me está dejando absolutamente alucinado, ¿no? Y bueno, y una de las personas que Gemma conoce me contactó y me dijo pues, que ya digo que empezarían a traducirlo al inglés y que estaban muy interesados en que el libro pues, también estuviera ahí en Norteamérica, ¿no? Pues nada, yo creo que podemos ir dejándolo aquí, ¿no, Jorge? Y agradeceros muchísimo que hayáis venido y, por favor, un aplauso para todos vosotros. Deberías contar, que es muy interesante, qué fue lo que te llevó a escribir el libro, porque tú en principio pensabas escribir un artículo, te pusiste en contacto con José Antonio Caravaca y querías la gente la reacción tan tolerante que tuvo cuando le dijiste que quería discutir el tema con él. Sí, perdonad y preguntad lo que queráis, os lo explicaremos todo aquí sin pelos en la lengua. Yo escribo el libro porque en el marco del programa Sapiens, digo, hombre, José Antonio, yo te voy a entrevistar, pero no va a ser una entrevista al uso. Yo te voy a entrevistar para debatir punto por punto tu teoría. Se ha dicho de paso, para mí no es una teoría, es una hipótesis. Me bloquea en todos los lados. Pero antes de bloquearme, cosa que me sorprende un montón, lo he explicado en muchas ocasiones, de forma pública, lástima que no pude capturar la pantalla, no soy de jurar, pero lo puedo jurar por toda mi familia si queréis, me puso una frase algo así como, mucho tienes que aprender tú para llegarme a la suela del zapato. Algo así, más o menos o más. Entonces esto me sorprendió mucho, ¿no? Porque denosta, de alguna forma, el nivel de poca autocrítica y prepotencia que está dominando en el mundo del misterio. Entonces, pues, bueno, yo cuando veo esta reacción y veo que además pues no tiene razón en lo que está escribiendo, y además que es completamente falso, decido escribir un artículo. Y este artículo tiene 4, 5, 15, 20 páginas, 30 páginas, 40, 50, 60 páginas. Y me parece que cuando ya iba por la página 80 o 90, pues contacto con Moisés, ¿no? O sea que
imaginaros, ¿no? Y luego pues tengo que oír a Manu Carballal diciendo, que yo he escrito el libro porque me han empujado Moisés y me han utilizado a mí. A ver, chiquitín. Que conste que tú y yo ni nos conocíamos. Ni nos conocíamos, Incluso claro. cuando tú me dijiste que estabas escribiendo ese libro, yo te dije, en menudo fregado te vas a meter, no merece la pena. Y tú me decías, lo tengo que hacer por una cuestión de coherencia, tú me decías de una cuestión de honestidad intelectual. Os Y voy a bueno, contar- allá tú. Y me pediste artículos y yo lo único que te proporcioné fueron artículos. Ni más Y ni algunas menos. aclaraciones con fecha de datos, tal, y ya está. Ni más Pero ni menos. fíjate tú, la maldad de algunos, a mí me ha sorprendido, porque algunos de los que has citado eran amigos míos, ¿no? Y se ve que aquí hay una serie de señores dentro de la ufología, de la parapsicología, del mundo del misterio, que son como una especie de intocables, personajes intocables, personajes protegidos. Hay una especie de jueces del misterio que se han erigido ellos mismos, jueces del misterio, que van de críticos, van de escépticos, y luego, a raíz de tu libro me ha servido para darme cuenta de que no son realmente escépticos. El escéptico lo es con todo, y no con algunos casos o con algunos personajes, y otros no los protegen, ¿no? O sea, uno puede meterse con Rivera, con José Luis Jordán Peña, con esta mujer por haber escrito sobre humo, con cualquier hipótesis. Ahora, intocable la teoría de la distorsión. Si criticas algo de la distorsión, es que tienes envidia de Caravaca, odio a Caravaca, venganza personal, historias que a mí me llama mucho la atención, esa reacción visceral de algunos que se supone que tienen un ojo crítico, o del ojo No hay ninguno crítico, ¿no? y que luego tú ves, bueno, es crítico con alguien que está muerto, con Antonio Rivera, que es muy fácil, pero con este señor, y lo mismo que tú has hecho, y lo que yo he hecho, nunca hemos hablado más de Caravaca como ufólogo, como investigador, Yo no hablo nunca más. respetable su trayectoria, su labor. Estamos criticando algo muy concreto. Es la teoría de la distorsión, algo como lo han vendido él y su editor, algo novedoso, algo revolucionario y algo que ha removido los cimientos de ufología. Ese tema yo lo he hablado en privado con Javier Sierra, Ignacio Cabra, Pedro Canto, Alfonso Trinidad y un montón de amigos, gente del mundo de la ufología, unos con muchos años de veteranía, retirados, otros, pero en plan, oye, ¿qué os parece? Yo así, yo le he seguido a Caravaca desde que él empezó con la teoría de la distorsión, hace 10, 12 años, leyendo su blog, escuchando los programas de radio, leyendo sus artículos en las revistas especializadas y sus libros, que nos atacan mucho que no hemos leído a Caravaca. Precisamente somos los que más hemos leído, porque a mí me ha interesado la paraufología desde finales de los 80, principios de los 90. Por lo tanto, esa vertiente que estaba tomando Caravaca me interesaba mucho, los aspectos parafísicos, la relación con la parapsicología, fenómenos ovni, tal. Y entonces me interesé y yo digo, esto para mí es lo mismo que la paraufología. Y lo fui viendo y yo callado. Y digo, bueno, alguna vez aportar algo que yo vea que la teoría de la distorsión, y es lo que tú has dicho también, interesante. En ufología se habla de hipótesis extraterrestre, hipótesis psicosocial, hipótesis marciana, hipótesis paraufológica, y llega teoría. Bueno, pero lo comento con amigos, algunos de estos ufólogos veteranos me dicen, oye Moisés, tú que estás en el tema de paraufología, ¿qué te parece la teoría de la distorsión? Digo, yo creo que es el mismo caramelo con distintos envoltorios, o a veces ni eso, porque no es capaz ni de, por ejemplo, el concepto de agente externo. Cualquiera que lea el libro Visiones, Apariciones, Visitantes del Espacio, de Hilary Evans, publicaron en el 84, que hace unos años Pablo Vergel lo ha publicado, lo ha reeditado, con el título El enigma de las entidades. Magnífico, lo recomiendo. Vaya a ver ahí que ya está prácticamente todo. Todo. El término agente externo, que Caravaca dice en su libro, he establecido el término agente externo. No lo has establecido tú. Y que lo has cogido de Hilary Evans y no pasa nada. Si cualquiera podemos usar el término agente externo como usamos platillo volante o ovni. Es decir, he establecido el término. Entonces, ahí vamos, no es ataque a Caravaca ni envidia. Hombre, si yo tuviera que envidiar a alguien, envidiaría a Jalé o a Allenheim o yo que sea, ¿no? A Leon Clark. Pero toda teoría o toda hipótesis es criticable o es falsable o se puede uno opinar, pero no. Y sale, tú has citado a Carballal, sorprendentemente, protegiendo ahí como él es crítico. Él dice, yo no he venido a la ufología para ser amigo, yo he venido para desmitificar. Y ahora esto lo protege ahí
Claro, es que Carballal el problema que tiene que es de parofología sabe muy poco, o ha leído muy poco. Mira Sergio Sánchez, Yo creo que de todo. ¿cómo? Ha leído muy poco. cómo te ha hecho el prólogo, porque él desde su ámbito también, que yo tampoco conocía a Sergio, y él llevaba también años dándose cuenta que la teoría de la distorsión no estaba aportando ningún elemento nuevo. Y es interesante lo que dice Caravaca, y yo puedo estar de acuerdo con él en muchas cosas, porque para mí la distorsión es parafología, pero es el hecho ese concreto de definirlo como una hipótesis propia, coger cosas de Scott Rogo, coger cosas de Gila Guerra, coger cosas de Jacques Vallée, apropiárselo, ponerle un papelito de regalo y decir teoría de la distorsión. Eso es lo que criticamos. Pero se ha formado una tremenda, y es lo que tú dices, el problema aquí hay un problema dentro de estos temas. Hay dos grupos de personas: los que persiguen el conocimiento y los que persiguen la fama. Y no hay más. Y se nota claramente quién está en estos temas por una cuestión de honesta búsqueda de la verdad o por cuestión de fama. Y hay gente que por fama o por ego es capaz de lo que sea. Pues es el propio Enrique de Vicente, con el que mantengo una gran amistad. En un audio privado me lo decía. Yo he sido uno de los primeros investigadores en España de parafología. Él tiene buenos artículos en la revista Contacto Extraterrestre suya de los años 70. Participé en un programa. Bueno, Sí, pues, psicópata. participé en un programa con José Antonio y le tuve que cortar, porque solo estaba diciendo cosas que no tenían, bueno, utilizó otra palabra, cosas sin ningún sentido. Sin ningún sentido, ¿no? Yo he escuchado, yo he leído el libro de Caravaca, o sea, yo lo tengo, yo lo he leído, tengo muchos libros de José Antonio, yo creo que él no debe tener el mío. Por lo tanto, yo antes de criticar o de emitir alguna opinión, leo profundamente sobre aquello que voy a hablar, evidentemente. Y cuando sale una teoría que resetea la ufología, pues, hombre, evidentemente, ¿no? Intento comprar muchos libros de ufología, pero, hombre, este aún más, porque resetea la ufología. Y cuando te das cuenta de que no resetea nada, que es un reset fallido, como digo yo, pues ahí te quedas un poco así, ¿no? Pero es que además... Hay un uso también de José María Casas Buquet, de su libro Nuevo Universo, Otra Realidad, creo que se llama así, del año 94. Ahí también hay muchas cosas. Hay un programa de Andrés Alcácer magistral, con José María Casas Buquet, que relato aquí, magistral. Y el concepto de distorsión de la mente del testigo por un agente X o externo, ya lo hablaba Salvador Freixedo a finales de los 70. En un artículo en la revista Contacto Extraterrestre de Enrique de Vicente, que yo te pasé ese artículo y te quedaste alucinado, porque es que usa la palabra distorsión de la mente del testigo. Y luego en su libro que escribió sobre extraterrestre y religión, también te habla ahí de la distorsión de la mente del testigo. O sea que... Luego lo escuchas en algún programa y ves que él solo se mete en unos jardines, como decía mi amigo Enrique de Vicente, en unos jardines de los cuales ni él mismo sabe. Es que porque intenta contornear y evitar el término agente X, muchos términos que son grandes clásicos de la parafología, pues intenta rebautizar, remoldearlos, y ahí se ve que él mismo se mete. Es que incluso aunque hubiera aportado algo más, es parafología. Es decir, es como hoy los físicos actuales aportan algo más a la teoría de la relatividad, pero no deja de llamarse teoría de la relatividad, aunque hoy se aporte mucho más que lo que aportó Albert Einstein. Y a mí me parece... No le va a poner otro nombre a algo que ya existe. Ahí es lo que criticamos nada más. A mí me parece que es un libro interesante, que tiene muchos casos, tiene una muy buena recopilación de casos, yo creo que es un libro interesante, pero que si lo hubiera planteado de otra manera, pues quizás seguramente... Pero bueno, todos en el mundillo del misterio sabemos lo que hay. Lo que pasa es que sí que es verdad que yo lo que he hecho es salir y decirlo en voz alta, porque yo creo que alguien tenía que decirlo y tenía que hacerlo, ¿no? Entonces, os puedo decir que en el misterio hay listas negras. Yo hace muchos años que estoy en varias listas negras y para mí es un orgullo estar en estas listas negras. Porque quiere decir pues, que de alguna forma no estás en ciertas corrientes y para mí pues, es realmente un orgullo poder estar en estas listas negras, ¿no? Por lo tanto, yo vuelvo a insistir, no es un trabajo, como tú bien decías, en contra de nadie,
es un trabajo simplemente homenaje a estos grandes En investigadores. favor de la verdad y sobre todo porque haya una honestidad intelectual en estos temas que bastante ya vilipendiados están, ¿no? Creo que es una cuestión esa de pura coherencia, ¿no? Y No de- sé, bueno, esa- y si queréis preguntar alguna cosa sobre el libro, seguramente aquí el amigo Pablo no lo sabe, pero tú tienes un capítulo, Sí, lo sé. sí que lo sabes. A mí me gustaría aprovechar que nos contaras un poco, que aparte de tu libro que es muy interesante, pero que has tenido el privilegio de tener acceso directo a Vejeus, ¿no? Que para Sí. muchos de nosotros. Esto fue muy complicado. ¿no? Y que nos cuentes un poco por dónde va su cabeza o si está huyendo nuevas ideas sobre ufología o que te cuentes, o sea, que nos cuentes un poco, porque es una figura compleja de acceder. Es una persona realmente muy culta, se nota que es profesor, que ha sido toda su vida profesor, y la verdad es que estuvimos en Mesiles, estuve como 6 horas con él, ahí un buen trayecto hasta ahí, estoy debajo de París, y es una persona muy interesante, ¿no? Entonces me estuvo de alguna forma recopilando otra vez todas sus cuestiones que él planteó ya en aquellos años. Él está un poco alejado de la ufología. Para él es un tema que él ya zanjó. Escribió estos libros y él ahora está más con temas filosóficos. De hecho, van a publicar ahora un libro que él publicó ya en francés, que están traduciendo al español, que creo que está traduciendo Isabela. Y el reto es que publique los otros libros, como bien tú sabes. Al final creo que finalmente su cupo volante va a ver la luz en español. Coliseo. Sí, en español, cosa que, pues mira, esto se reactivó gracias a todo esto, porque Bertrand los tenía ahí, estos libros, en el fondo de un cajón, y él ya, además estuvo muy contento de que yo le fuera a ver, porque no es que él sea inaccesible porque no quiere hablar con nadie, no, él es inaccesible porque tú lo llamas por teléfono, él tiene un teléfono, ahora no, ahora tiene un smartphone, o sea que ahora aún es más complicado hablar con él, pues ahora os voy a explicar. O sea, él tenía un teléfono estos de teclado, ¿no? Y ya para él darle al botón verde era de una complejidad importante, ¿no? O sea, tenía un Nokia de estos que descolgar o colgar, ya que aquello era una complejidad importante, ¿no? Entonces, para hablar con él es complicado, pasa muchas temporadas en casa de su hija y otras en casa. Él tiene el contestador automático de toda la vida, le dejas ahí el mensaje y si él lo considera oportuno te devuelve la llamada, ¿no? Entonces yo pasé largos meses para poder hablar con él, ¿eh? O sea, no voy a esconder. Y al final, un día veo que me llama un teléfono francés, y bueno, como yo hago negocios en Francia, pues vendo puntos de venta en Francia, y bueno, esto es algún cliente que me llama para y lo veo, y oigo al otro lado la voz de Bertrand. Es una persona muy interesante, él tuvo un ictus no hace demasiado, por eso también él ha estado más desconectado. Me consta de su último trabajo, es un trabajo muy profundo, muy personal, y creo que va a ser muy interesante poderlo leer también en español, ¿no? Porque es un autor que la verdad es que es un autor mítico francés y que creo que será muy interesante poderlo leer en español. Y la verdad es que fue una entrevista con él, no una entrevista, una conversación muy enriquecedora. Estuvimos comiendo los dos en un restaurante al lado de su casa y luego pues paseando en los jardines por ahí, hablando, nos hicimos unas fotografías y la verdad es que es una persona muy, muy interesante, ¿no? También llamamos a Isabela porque él pues, era incapaz de llamar a Isabela porque se hablaban por Skype, pero no sé qué le había pasado en el Skype. Bueno, es que Bertrand y la tecnología está aquí, Bertrand está aquí, son la antítesis los dos y es muy complicado, ¿no? Entonces ahora tiene un smartphone, ¿vale? Y su nieta, sobrina, le instaló WhatsApp. Bueno, la primera llamada de WhatsApp que recibe es la mía. Os puedo garantizar, porque yo le llamé, ya han puesto WhatsApp.
llámame por aquí porque aún no me han llamado. Claro, pues ya, no sé, estuvimos llamándole a su casa, yo indicándole cómo tenía que mover el dedo hacia ahí. Tardamos igual 1 hora y media en que pudiera descolgar el teléfono por WhatsApp, ¿no? O sea que es una persona que es extremadamente culta, es muy sensible también. Es una persona que es de pensamientos, creo yo, muy profundos. Sus libros siempre tienen unas reflexiones muy profundas, muy interesantes y sobre todo es muy humanista. Es una persona muy cercana al ser humano. Es una persona que tú puedes estar con él y no va a ser un monólogo suyo. No, él te va a escuchar, va a esperar a ver tu opinión, qué piensas tú de toda esta cuestión, ¿no? O sea, es una persona con la que hay una serie de... Él crea esos espacios para que tú puedas responderle y él saber tu opinión, ¿no? Para mí fue muy interesante y fue un privilegio, porque insisto, cuando lo fui a ver, él me dijo, estoy muy contento porque hacía muchos años que nadie me venía a ver ni a entrevistar para la ufología ahí. O sea, yo creo que básicamente, como le pasa a Denis, ¿no? Cuando yo le fui a entrevistar, él se quedó sorprendido. De hecho, yo estuve hablando con Tracy Briggs en Fargo, una periodista de un periódico local, y la entrevisté también porque ella publicó un artículo muy interesante sobre un avistamiento OVNI en Fargo, los más conocidos, son una universidad, además hay mucha documentación sobre este avistamiento, y me dice, bueno, te tengo que preguntar qué haces aquí, porque es que aquí no vienen ni los americanos, ¿no? Esta frase me quedó grabada, ¿no? Y hace poco en una serie, estábamos mirando una serie con mi mujer y dice, miramos la serie a veces en inglés y dice, no, mi prima se tiene que ir a Milwaukee. A Milwaukee, no hay nada, ¿no? Bueno, hay Harvey Davidson, pues está mucho más allá de Milwaukee. Bueno, la cuestión que Tracy Briggs me pregunta esto y yo digo, vengo a entrevistar a Dennis Stevens. ¿Y quién es este? ¿Quién es este? Digo, bueno, pues es uno de los ufólogos que nosotros tenemos como referencia en Europa y los que escribió pues, de muchas tesis, ¿no? de las interferencias electromagnéticas en las personas relacionadas ya con la ufología, con la paraufología. Él escribe mucho sobre estas cuestiones. Él, de hecho, tuvo una revista que se llamaba Arcaeus, que, bueno, Isabela, pues, como eran amigos, pues tiene todos los originales, los pude tocar y la verdad que fue muy interesante. Pero estar con Bertram Meust fue una experiencia muy profunda para mí. Pues si os parece bien, lo dejamos y nada, un aplauso para todos vosotros, ¿eh? Oye, vamos a ir a tomar unas cervezas o lo que sea, los que se quieran apuntar, pues